El presidente Gustavo Petro inicia este jueves visita a la República Federal de Alemania. El mandatario tendrá un encuentro con presidentes de empresas de producción de gas, energía, infraestructura, siderurgia, telecomunicaciones y otras áreas, convocado por la Asociación Federal de la Industria Alemana. Durante la visita se suscribirán un memorando de entendimiento para promover la producción y el uso del hidrógeno en Colombia y un acuerdo de repatriación de las máscaras de los indígenas Kogi de la Sierra Nevada de Santa Marta que se encuentran en un museo de Alemania. El presidente Gustavo Petro inicia este jueves una visita a la República Federal de Alemania, en la que se reunirá con el presidente de la Nación Europea, Frank-Walter Steinmeier, con el canciller federal Olaf Scholz y con los directivos del Parlamento, para fortalecer las relaciones entre los dos países. Además, invitado por la Asociación Federal de la Industria Alemana BDI, el mandatario tendrá un encuentro con presidentes de empresas de producción de gas, energía, infraestructura, siderurgia, telecomunicaciones y otras áreas. Durante la visita se suscribirán un memorando de entendimiento para promover la producción y el uso del hidrógeno en Colombia, y un acuerdo de repatriación de las máscaras de los indígenas Kogi de la Sierra Nevada de Santa Marta que se encuentran en un museo de Alemania. El presidente Petro estará acompañado por los ministros de Relaciones Exteriores, Álvaro Leiva Durán. Minas y Energía, Irene Vélez Torres. Comercio, Industria y Turismo, Germán Umaña. El director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Carlos Ramón González. La embajadora de Colombia en Alemania, Yadir Salazar Mejía. El viceministro de Relaciones Exteriores, Francisco Coy. El presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa. Entre otros. Agenda. Miércoles, 14 de junio. Se tiene previsto que el presidente Petro llegue el miércoles a las 7 p.m., 12 del mediodía hora colombiana, al aeropuerto de Berlín. Jueves, 15 de junio. La agenda comienza con un encuentro con la comunidad colombiana residente en la República Federal de Alemania, que se efectuará en la sede del Instituto Iberoamericano. Al mediodía, el mandatario asistirá a un almuerzo de trabajo ofrecido por la Asociación Federal de la Industria Alemana, BDI, en la Casa de la Economía Alemana. En este encuentro se analizarán temas como hidrógeno verde, energías renovables, tecnología e innovación. Participarán miembros de la Asociación Federal de la Industria Alemana y directivos de empresas como Uniper, West Energy AG, Siemens Energy, GFT Technologies AG, Nordex, Baigua R México, Deutsche Bahn y ThyssenKrupp. Enseguida, el presidente Petro dialogará con los presidentes de las empresas alemanas sobre temas de interés en Colombia, moderado por Wolfgang Niedermark, miembro de la Junta Directiva del BDI. Por la tarde, el jefe de Estado visitará el Bundestag, Parlamento alemán, donde tendrá un encuentro con la presidenta de esa corporación, Bärbel Baas, del Partido Socialdemócrata de Alemania, SPD. A continuación, dará una conferencia magistral en la Fundación Friedrich Ebert Stiftung, la más antigua de las fundaciones políticas alemanas, vinculada a la socialdemocracia. Viernes, 16 de junio. En primer lugar, se firmará un memorando de entendimiento entre la Sociedad Fraunhofer Instituto Hidrógeno y, por Colombia, la ministra de Minas y Energía y el ministro de Comercio, Industria y Turismo, en la sede de la Embajada de Colombia. El presidente Petro llegará hacia el mediodía al Palacio de Bellevue, en Berlín, para su reunión con el presidente de la República Federal de Alemania, Frank-Walter Steinmeier. El jefe de Estado recibirá honores militares y firmará el libro de visitantes. En el marco de este encuentro, Colombia recibirá las máscaras Kogi que se encuentran en Alemania. Para ello, se firmará el acuerdo de repatriación por parte del canciller Álvaro Leiva Durán y el profesor Germán Parsinger, de la Fundación Patrimonio Cultural Prusiano, en presencia de los presidentes de los dos países. Estas dos piezas se conservaron en el Museo Etnológico de los Museos Estatales de Berlín, Staatliche Museen zu Berlin, y pertenecen a la comunidad indígena de los Kogi de la Sierra Nevada de Santa Marta en Colombia, que las consideran objetos sagrados. Luego, el jefe de Estado colombiano será recibido por el canciller de Alemania, Olaf Scholz, en el Bundeskanzleramt, sede de la Cancillería Federal. Sábado, 17 de junio. Por último, el presidente Petro liderará una reunión de embajadores de Colombia en Europa, que se llevará a cabo en la sede de la embajada en la capital federal alemana. Si te gustó escuchar este artículo, suscríbete a nuestro canal, 90 Segundos Noticias. Recuerda, activar la campanita, darle compartir y dejarnos tu comentario. Gracias.